¿Aguas de abajo? ¿Aguas de abajo? Aguas de Abajo Radio. Cultura para la perrada. ¿Quién no tiene nada? Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. El capitalismo está siempre en constante renovación, justamente para no morir. La forma en la que creo yo que el capitalismo, o sea, el mecanismo con el que siempre se reinventa, como dices tú, es que siempre encuentra la manera de hacer negocio de algo. O sea, como decía Nutria también, o sea, el sistema no es como que el capitalismo diga, ay, sí, deberíamos de incluir a los homosexuales en tal trabajo o deberían de tener voz en tales lados, ¿no? No, el capitalismo lo que hace es, ¿qué está de moda? ¿Qué es lo que me va a hacer vender más? ¿Qué es lo que me va a hacer más productivo? Si socialmente las luchas feministas y las luchas por los derechos de LGBT están de moda, pues véngase, yo le hago un comercial y sí, estamos a favor de las feministas y comerciales con negros y con asiáticos, que se vea la diversidad. Creo yo que es solamente un reflejo de lo que la sociedad en el fondo quiere. Saben escarbarle entre los deseos populares o deseos sociales para hacértelo un producto y vendértelo. Pero si ves mientras sigan encontrando esa forma de cómo ponerle un moñito a tus deseos y venderlo, siempre van a poder seguir manteniendo ese sistema rodando. Pero si ves que son todos los planteamientos a los que el capitalismo hace caso, son planteamientos inmediatistas, superficiales. Nunca hay un ánimo de poner atención a luchas sociales de verdad reales, ¿no? A la lucha de clases, a la gran diferencia entre los muy ricos y todos los demás, ¿no? Nunca hay un planteamiento, o sea, y siempre ha habido organizaciones, siempre ha habido luchas, siempre ha habido protestas en ese sentido, pero nunca se les da la voz ni el espacio mediático para que puedan llegar a ser tan importantes como lo han llegado a ser tal vez la lucha por la diversidad sexual o la lucha por la paridad de género en todos los ámbitos sociales, ¿no? Claro, porque le sale barato al sistema empoderar esas luchas. O sea, genera la imagen de que el ciudadano tiene algún poder, porque finalmente ese es el único mensaje importante de esas luchas, perdón que lo diga, pero el único mensaje relevante de esas luchas es, sí, mira, los ciudadanos sí podemos cambiar cosas en el sistema dentro del capitalismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El sistema está bien, el sistema opera, funciona. Es más o menos como cuando el gran Saiyaman se atribuyó que los méritos de Goku, ¿no? Cuando mató a Majin Buu, una cosa así, ¿no? Sí. O sea, sale a ponerse la camiseta de, sí, yo también hice algo. Yo fui el que ganó. Por mí esta lucha social está venciendo. Claro. Sí, lo que pasa es que ellos sí tienen el poder de aplastar una lucha social, ¿eh? Ellos sí lo tienen. Y las luchas que no son aplastadas, habría que preguntarse por qué no lo son. Y obviamente estas luchas no son dañinas para el capitalismo, porque además matan un discurso de los socialistas muy antiguo, que era el de que, a ver, mujeres, en el capitalismo no van a obtener la paridad salarial, ni un trabajo digno, ni guarderías, ni todo lo que se necesita para que haya, porque también eso de la igualdad salarial es una cosa bien superficial, ¿eh? Eso no agota la necesidad, las reformas que se necesitan para que las mujeres tengan verdadera igualdad de oportunidades frente a los hombres. Pero bueno, el discurso de los socialistas serán, a ver, en el socialismo podemos crear un sistema donde se críen los hijos de manera colectiva, donde tengas más tiempo si eres mamá, etcétera. Y entonces el sistema permite que ganen esas luchas dentro del capitalismo para tumbar el discurso de que en el capitalismo no son posibles. O sea,
el mensaje de fondo es sí, en el capitalismo sí es posible que se reivindiquen los derechos de las minorías y de las mujeres, con otro supuesto, porque un grito de batalla de la izquierda siempre ha sido, a ver, los pobres somos la mayoría y ustedes dicen que hay democracia cuando gobiernan los ricos. No, democracia sería que la mayoría impusiera su voluntad y la mayoría somos los trabajadores. Entonces, las minorías deberían supeditarse a lo que quieren las mayorías y la mayoría somos nosotros. Y entonces el Pero capitalismo... en teoría eso se llama democracia, ¿no? Sí, en teoría esta será la democracia. Y el capitalismo emprende estas campañas de reivindicación de derechos de las minorías porque ellos son una minoría y se le tiene que meter en la cabeza a la gente de que todas las minorías tienen derecho pleno a existir, aunque estas minorías sean rapaces y depredadoras del medio natural y de los trabajadores. Cambio, ahí levantó la mano, creo que Pastelito. Simón, fui yo. Bueno, nomás un recordatorio. Una mayoría votó por López Obrador, ojete. No, no es cierto. No, es que mira, Pastelito, perdón que lo diga esto también, pero al ciudadano le quieren echar la culpa de todo hasta que ese pendejo de López Obrador sea presidente. Y no, o sea, una mayoría del 50 y tantos % que votó en esa elección, que de por sí para votar ya se tiene que estar medio enajenado, o sea, la mayoría de la mitad votaron por López Obrador. Y bajo, bueno, como hacen todos los políticos, ¿verdad? Pero aquí claramente bajo argumentos sumamente falsos, tendenciosos, tramposos, o sea, se montaron en el hartazgo que la gente tenía de los gobiernos anteriores, que mira, ni hay mucho que discutir tanto al respecto de eso, porque la neta, López Obrador es la continuación perfecta de los gobiernos que se habían tenido anteriormente. O sea, era necesario. O sea, lo que quiero decir es que eso ya está decidido de antemano, pues. Porque te lo juro que tienen el poder, si no hubieran querido que quedara López Obrador, te juro que tienen el poder para haberlo impedido. Me recae que no hubiera llegado López Obrador si no fuera mediante un pacto de impunidad con los poderosos y con el crimen organizado. O sea, no se gobierna este país sin esos sectores. Entonces, tenemos el gobernante no que nos merecemos, que ellos nos ponen, que ellos nos imponen. Perdón. Pero es que luego... El viejito cala, o sea, dejando de mame, yo, bueno, ahorita yo estoy en una, no puedo decir que es una ciudad, pero bueno, es un municipio donde hay mucha gente que piensa que ese cabrón está haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Porque hace un buen trabajo propagandístico. No, sí, pero el punto no es es que es trabajo propagandístico, es que es esto, es que el otro, sino que existe gente que de verdad lo piensa y de que sí podría pensarse que es una mayoría dentro de la población. Es a lo que me refiero. Tan mayoría es esa gente a la que le hace sentido la figura de López Obrador que Morena gana hasta en los lugares en donde no me acuerdo en qué estado ganó Morena sin tener candidato, simplemente por la figura de AMLO. Morena, güey. Por ser Morena, ajá, exactamente. O sea, Morena ganó Morena ganó la elección y después de haberla ganado pusieron un candidato. Pero o sea, tanto así jala López Obrador que la gente vota por Morena simplemente porque es Morena, porque les hace sentido ese viejito que se ve como el viejito del pueblo, que no tiene ni madres de pueblo, ¿no? Sí. Que viaja en avión, en líneas comerciales y esas pasas mamadas. Es que soy un viejito. Bueno. el pedo o de sea, que sí, o sea, sí, pero está dando muchos trabajos. Somos manipulables como sociedad. Uy, claro. Cabrón, o sea, sí, claro que da trabajo. A mí me da un chingo de trabajo levantarme cada mañana pensando que parte de mi trabajo se la va a llevar se la va a llevar el gobierno que preside ese hijo de la chingada, ¿sabes?
Eso sí causa trabajo, me causa trabajo cagar la indigestión que me provoca estar oyendo sus mamás todos los días, güey. Neta, sí genera un chingo de trabajo el cabrón. Pinche mono. Ya, perdón, a la verga, ya. Va Chúpame a los hacer huevos. tan buen trabajo López Obrador que no va a seguir habiendo gobiernos aunque sea de esa pseudoizquierda que ellos se llaman, no van a continuar. O sea, parte de su chamba es presentar los más grandes problemas de la izquierda a nivel mundial, presentarlos como consustanciales a los gobiernos de izquierda. Porque México es el país más pobre de América hispana, pues, de los países hispanos. Y lo que pasa en México tiene mucho peso para el resto de Latinoamérica. Y en otros países latinoamericanos habían venido ganando por la vía electoral, que eso es una gran proeza en otros países, aquí no, gobiernos verdaderamente de izquierdas, o así se declaran como socialistas. Entonces había que darles un golpe fuerte, un quemón así, un quemón del que no se puedan levantar. Y qué mejor quemón que permitir que el país hispano más poblado sea gobernado por una izquierda de ese tipo. Por una izquierda, es que los de derecha usan la palabra chairo, pero es que a mí no entiendo otra forma que los exprese mejor. Chairo, así, falsa, pues. Una izquierda pero falsa. ¿sí es de izquierda? ¿Qué tiene de izquierda? O sea, yo creo que el nombre, el ¿para qué obradorismo quieres es más? populista, pero de izquierda no sé qué tanto, porque es muy conservador. Sí, claro, sin duda, es más conservador O sea, que... él tacha de conservadores a todos, pero es el viejito más conservador que hemos tenido en la presidencia. Sin duda, Bueno, que me haya tocado a mí, ¿verdad? pero se venden como de izquierda, pues esa es parte de su éxito propagandístico, ¿no? Pues es que el pedo es de que ese cabrón se crió en la escuela priista. Recordemos que ese cabrón estaba desde hace un chingo, o sea, fue parte de los lamenoides que estaban ahí con Salinas y todo el pedo. O sea, no puedes esperar nada de izquierdoso de un cabrón que nació en el PRI, siendo honestos. Ahora, pues para darle llegues a la Pero izquierda, el pues te PRI, vas hasta con Venezuela, güey, al Chile. bueno, lo que dices, el PRI durante, o sea, a lo largo de su historia, el PRI ha tenido, o sea, ha habido muchos PRIs, bueno, ha habido varios PRIs y Ha tenido parte sus buenos momentos, de dice. los PRI. No, o sea, sí, Diverso, güey. que yo sepa, no, otra vez voy a dar datos falsos, pero créanme, Bueno. ideologías y de izquierda sí salieron del PRI, según yo, Sí. el PRD se fundó de parte de desertores del PRI, Sí. ¿no? Es muy Y elástico son el la PRI. izquierda. De hecho, creo que el PRI sigue estando adherido a la Cuarta Internacional, ¿no? Órale, fíjate. Entonces. Es que es el Partido Revolucionario, señores. Sí, claro. Claro, pues se lleva lo revolucionario en su nombre. La cuestión es que la pregunta, ¿por qué tanta gente vota y apoya a López Obrador? Yo creo que la respuesta es sumamente multifactorial. Así, es una respuesta muy amplia. Ahorita, ¿por qué van a votar ahorita? Es un poco más fácil, ¿no? Pues todo el dinero que están regalando. Pero en un principio había muchos factores y yo creo que, miren, a veces en México, aunque México tiene una clase media tan pequeña, sí es una clase media que arrastra mucho, porque la función de las clases medias en el sistema capitalista es venderle a la gente la idea de que tú también puedes escalar, tú también puedes subir en la escala social, y entonces la clase media siempre es santificada en las sociedades tipo como la nuestra. Y entonces, aunque la clase media mexicana, por las mismas crisis económicas, se va reduciendo de continuo, aún así tiene cierta respetabilidad. Y hay que reconocer que López Obrador se supo ganar a la clase media y a las clases más bajas. A los más bajos, pues con sus promesas y sus dádivas, obviamente, ¿no? Pero a la clase media, que eso es lo que es el fenómeno que se me hace a mí más digno de estudiarse,
se la compró con un discurso revolucionario. Y ahí yo me doy de topes porque digo, no mames, estos les pudieron vender un discurso de izquierda a la clase media, lo cual es bien difícil, dicho sea de paso. Y vi un sector muy grande de la clase media se los compró. Bueno, no tan grande, ¿verdad? Pero No, sí, o sea, todo. Pues, habíamos las manifestaciones que se hicieran de todos en sus coches, pues, bueno, esa es clase media eran de la alta, media. clase, sí. Por eso digo, no todos. Hay sectores de clase media históricamente muy conservadores, y más aquí en Aguascalientes, ¿no? Que son los que son ricos de siempre, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa clase media se les prepara un discurso para ellos, un discurso enarbolado por intelectuales, ahora sí les podríamos llamar intelectuales orgánicos del partido, como Enrique Dussel, como Paco Ignacio Taibo, que supieron cómo llegarles. Miren, yo creo que los eventos propagandísticos con los que se aliaron con la clase media morena, los dirigían estos personajes. Rius mismo, yo lo vi en esos eventos, que eran las ferias del libro de la Ciudad de México. O sea, espacios culturales, porque pinche clase media, ¿no? Ellos, según ellos, son bien intelectuales, entonces no faltan a las ferias del libro, ¿no? Entonces, les entraron por ahí. La clase media, que es más o menos ilustrada, se compró el discurso. Es que a mí eso me sorprende un montón, cómo se compraron ese discurso y además cómo hoy lo siguen sosteniendo, nada más para no verse como unos ingenuos, ¿no? Y te argumentan y argumentan y argumentan. Realmente la discusión ahorita, cuando tenemos peleas con pejistas, en realidad son pejistas de clase media, ¿eh? Porque el resto de la gente, de las capas más bajas de la sociedad, sí votan por Morena y todo, pero, o sea, no saben a ciencia cierta por qué, pues, sino que son razones así muy inmediatas, por las mismas razones que votaban por el PRI, pues. Porque les hace En este sentido caso el siento que hay viejito. otro arista. A ver, Yo siento que hay otro arista que no tocaste y que sí es muy importante, lo que llaman en la política el voto de castigo. claro, No sé si Exacto. lo habrán tomado en cuenta, pero sí había mucha gente con un resentimiento, o sea, la sigue habiendo, pero en el momento de las elecciones como que pudo confluir mucho tanto el aparato propagandístico como el pedo del hartazgo de la gente, como el, verga, ¿sabes qué? Ya, que no sea ni PAN, que no sea PRI. Vámonos con el otro güey. Que quienes me vale Pues verga, yo tú por vota eso por ese voté y ya. por AMLO. un poco sí, que así es como lo explicaron en los medios. A mí creo que sí tienes razón, pero creo que el hecho de que los medios de comunicación hayan dado esa explicación como la explicación central, ya nos debe llevar a dudarlo, ¿no? Porque porque es más o menos fácil, y es que sí te entiendo, o sea, creo que sí fue un factor relevante, o sea, no me malentiendan, sí creo que tienes razón en decir que fue un factor relevante, pero hay que tomar en cuenta que a nosotros nos construyen la realidad los medios de comunicación, ¿no? Y las razones Claro, relevantes pero son a quién le convenía que ganara López Obrador, qué función juega él en todo, ¿cómo decirlo? En la relación que nuestro país tiene como proveedor de mano de obra y de proveedor de recursos naturales al mercado mundial, etcétera. Y sin duda, López Obrador fue lo mejor que les pudo haber pasado, ¿no? Porque acá ya este descontento social, o sea, el voto de castigo tiene otra forma de decirse, relajar el descontento social para que el sistema pueda seguir a flote. Esa es la ganancia real de López Obrador. Y otra que yo creo que todas estas reformas que ya habían intentado meter y que se habían topado con López Obrador para no poderlas meter, como la militarización del país, tan sonada, yo creo que eso está dentro del pacto, sin duda. O sea,
los hechos de gobierno, el Tren Maya, la militarización, reformas de este tipo que le dan entrada que dan entrada a un manejo de la información de la sociedad mexicana así absoluto, a las transnacionales. Todas esas cositas que bien en silencio han metido y que sus seguidores así como que se hacen pendejos, en ellas yo creo que podemos leer muy claramente qué intereses estuvieron detrás de la elección de López Obrador y con qué personajes hubo pactos claros, ¿no? Como este cabrón de la CFE, por ejemplo. Bartlett, o el mismo Peña Nieto, ¿no? Que cómo lo meten de discurso, ¿no? Cómo mueven el discurso de que lo van a meter al bote, pero el cuate ahí sigue al muerto de risa, ¿no? No, pues en España con un chingo de lana y una novia a la que le dobla la edad, pues hasta yo me voy, güey. Sí, pues sí, Miéntenme la madre, yo me la paso chingón, huevos. Bueno, volviendo, hace rato quería decir algo, cuando señor Elote decía de los que se salen, de cómo salirnos de este sistema. Yo creo que explicándonos un poco quiénes somos los comunistas, yo creo que la respuesta a esa pregunta es la respuesta básica para entender qué es un comunista, ¿no? Una persona que se empieza a preguntar por qué la realidad funciona a favor de algunos y que se empieza a dar cuenta de que hay un discurso que tiene por objeto enajenar a la sociedad y mantenerla sometida y que participamos de una construcción pues, ideológica que nos mantiene como estamos, tiene de dos, o seguir estudiando, aprendiendo, rebelarse contra eso y forjarse una cultura universal y apartarse de toda esa podredumbre y, como quien dice, salirse entre comillas del sistema, que ese es el intelectual anacoreta, ¿no? Que se refugian en las universidades o en lugares así. O entender que no es posible salirse del sistema por ningún medio, ni por vía de educación, ni por vía, que la única forma de salirte de este sistema es con un balazo en la cabeza, porque el sistema es dueño de toda tu vida. Entenderlo desde esa perspectiva y pensar qué hacer dentro del sistema para cambiar en la medida de tus pequeñas fuerzas ese sistema. Ese es el comunista. El que entiende que es tan capitalista como los demás, el que entiende que está tan manejado ideológicamente como todos, el que entiende que depende del sistema y está conectado al sistema igual que todos los demás, pero no abriga esperanzas de salirse en lo individual, porque asume que las respuestas individualistas, como la del sabio que se sale, son parte de las causas de los problemas. Y entonces piensa en buscarle una resolución colectiva, hablarlo con otros y tratar de organizarse para pensar cómo hacerle. No tenemos respuestas, o sea, no hay respuestas. Lo que hay es una voluntad de no salirse, de no intentar evadirse de la realidad y de estar tratando de poner su esfuerzo constante y cotidiano para cambiar esa realidad. Yo creo que esas son las dos posturas, al que toma esa vía medio abrupta y llena de descalabros, le llama a Gramsci los intelectuales orgánicos, es decir, los que se comprometen con su gente y con su clase y dicen, yo he visto un poco más allá de lo que es todo este sistema de podredumbre, pero creo que también los demás lo pueden ver. No creo que sea yo nada especial, sino que igual que yo lo veo, creo que cualquiera lo puede ver con las palabras apropiadas y con el esfuerzo apropiado de nosotros, de los que nos hemos dado poquita cuenta. El otro es el típico intelectual, ¿no? El que se siente superior y dice, no, todos están bien pendejos, pero yo pues me hago un lado, porque la estupidez humana es tan grande que me abruma. Y claro que hay gente que nació para ser jodida, y claro que hay gente que es inferior intelectualmente, y qué bueno que se jodan. Yo tengo mis pequeños privilegios y con ellos voy a vivir una vida plena, lo más plena que se pueda dentro de este sistema. Y voy a gozar del conocimiento y de todo lo que pueda, porque ya sé que es lo único que hay. Y cámara. Claro que son decisiones inconscientes, ¿no? O sea, de facto, de hechos, en los hechos se ven.
no en el discurso. Digo, ahorita lo aventé como un discursito, pero pues en los hechos se ven, ¿no? O sea, raza pues, que se aísla de la sociedad porque ve que la sociedad está mal y culpa a la sociedad, que es parte un poco de la enfermedad, ¿no? Decir que la sociedad es la que está enferma, sin ver que tiene un parásito grandote pegado que le está chupando la sangre y enfermándola, ¿no? Y entonces unos se van contra la sociedad, esa línea anarquistoide, y otras se van contra el bicho, que es la vía comunista. Eso es lo que tengo que decir en nuestra defensa. Pero entonces, a ver, les quería preguntar, entonces, ¿ustedes creen que el comunismo está bien? O sea, ¿el comunismo sí se puede aplicar como está en el papel? O sea, No, lo que se dijo hace más de 100 años todavía aplica hoy. en términos generales yo diría que sí, pero lo que pasa es que ese es en cierta forma un hueco que nosotros tenemos que reconocer que existe en la teoría. O sea, los revolucionarios rusos tuvieron que inventarse cómo construir el socialismo ellos. No había mucha teorización al respecto. Y en la medida que fueron haciéndolo, lo fueron teorizando. Y le salieron mal muchas cosas, ¿eh? Sin embargo, yo creo que aún con todo lo mal que estuvo el socialismo en Rusia, yo creo que con todo y eso estaban mejor de lo que estamos nosotros ahorita. Eso es bien discutible y habría que ir a la historia, ¿no? Para ver por qué, para ver pros y contras. Pero no hay recetas. Ejemplo, Lo que sí tiene que haber es la conciencia de que tenemos que cambiar las cosas y verlo. O sea, nosotros, los comunistas, no decimos, miren, aquí está nuestro programa y esto queremos que haga todo lo demás, el resto de la sociedad. Nel, o sea, eso sí hay comunistas que lo hacen, no lo niego, pero esa es no la actitud más comunista. La actitud más comunista es, a ver, así están las cosas, esto hicieron nuestros antepasados que lucharon, tenemos toda esta experiencia acumulada que podemos aprovechar, pero finalmente no es nuestra decisión. Tenemos que organizarnos, luchar y generar órganos de decisión que existan para decidir esas cuestiones. Es que el comunismo propone la construcción de órganos sociales de decisión que decidan esas cosas. No es que los comunistas estén dando recetas de cómo tiene que ser el gobierno. Es que están diciendo, a ver, este gobierno está impuesto por un orden económico, aquí no decidimos nada, no hay libertad de ningún tipo, y lo que necesitamos es construir un poder obrero que genere una organización y que esta organización tome las decisiones. Las decisiones no las sabemos porque van a ser decisiones que van a responder a las circunstancias del futuro. O sea, no hay recetas, no hay planes establecidos. Sí hay nortes, ¿eh? De qué han hecho aquí, qué han hecho acá, qué dijo Lenin, qué dijo Gramsci. Pero ellos mismos, sus aportes teóricos, nunca los hicieron pensando que eso que ellos estaban proponiendo se tuviera que hacer a rajatabla. Y ellos mismos decían, podemos equivocarnos. Y se equivocaron en muchas cosas. Sin duda se equivocaron en muchas cosas. Pero ya el hecho de que nos organicemos y tengamos un gobierno hecho por los obreros y que haya órganos de participación real, directa de los obreros, que tomen las decisiones, ese es el ideal. ¿Qué decisiones van a tomar? No sabemos. ¿Cómo van a organizar la producción? Ellos sabrán, porque para eso ellos van a ser los dueños de sus medios de producción. No sabemos, o sea... Uno de los puntos, por ejemplo, que siempre se ataca del comunismo de la Unión Soviética es que se concentró demasiado poder en muy poca gente, ¿no? Por eso se hizo una ¿Y qué es más capitalista que eso? No, o sea, más bien lo que yo quería preguntar es... No, sí te entiendo, o sea... Uno de los problemas de la Unión Soviética fue que se concentró demasiado poder en muy pocas manos y eso llevó a una tiranía. ¿Estamos de acuerdo en claro, eso o no? Sí, totalmente de acuerdo.
es, ¿de qué forma podemos organizarnos para evitar que pase esa concentración de poder? Porque No fue lo uno de los sabemos, problemas al final. no lo Si sabemos. queremos llegar al socialismo 2.0, se tiene que ver cómo eliminar los errores del socialismo 1.0, ¿no? Sí, Una masa sin formación, bueno, porque no estamos ni siquiera cerca de podernos plantear esos problemas porque estamos demasiado en pañales para poder siquiera hacer esos planteamientos. Para hay nosotros nortes, podemos hablar de los nortes que sí, tenemos. claro, pero de todos modos no tenemos nosotros un horizonte, al menos ahorita, ni siquiera tenemos una organización real. Primero hay que plantearnos hacer una organización real para después empezar mediante un proceso dialéctico, poder llegar a un punto en el que esas cuestiones sean importantes y se les dedique el tiempo y el análisis para hacer un planteamiento adecuado para atacarlos. Pero ahorita Claro. ni siquiera tenemos por asomo la posibilidad de plantearnos cómo solucionar eso porque no estamos ni siquiera cerca del problema. Lo que sí está en nuestras manos es generar las condiciones para que surja esa organización. Exacto. Y la gente que venga después de nosotros ya se pueda plantear esos problemas y transmitir la herencia de lucha porque da respuesta a muchos de esos problemas. Por ejemplo, cuando se hizo la Revolución Soviética, había un órgano que se formó espontáneamente en Rusia de trabajadores que se juntaban en su fábrica y tomaban decisiones colectivas sobre lo que políticamente había que hacer. Lenin no inventó los soviets, pero Lenin se dio cuenta que ahí había en marcha un fenómeno que proponía una democracia saludable, que podría recuperarse para el gobierno soviético, y se hizo, nomás que luego vino Stalin, ¿verdad? Y ya los relegó un poquito, luego se relegaron más y el descagadero que ya sabemos. Pero nuestra función no es desechar esos procesos históricos. Decir, no funcionó, no funcionó. A ver, ¿cómo funcionaba un soviet? ¿Cómo se organizaban para votar? ¿Cómo organizaban sus acciones? ¿Qué lograron con esas acciones? ¿Cómo se trató de integrar los soviets al Partido Comunista? ¿Y cómo se trató también de que la democracia de los soviets se transmitiera al resto de la sociedad por medio del partido, etcétera? ¿Cómo se hizo todo eso? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que falló? O sea, a nosotros lo que nos debe quitar el sueño es ¿qué falló ahí en ese proceso? Y luego, el proceso zapatista. Muchos critican a los zapatistas por una cosa que un día dijeron de que no querían tomar el poder, ¿no? Pero es un proceso también que trata de generar instituciones democráticas, ¿no? Que son los caracoles. A ver, ¿de dónde vienen los caracoles? Estudiarlos. ¿De dónde proceden históricamente? Pues de las formas comunitarias de organización indígena. ¿Cómo se juntan las ideas socialistas de los revolucionarios que llegan ahí, de las fuerzas de liberación nacional, con este pensamiento indígena? ¿Cómo se mezclan y dan origen a algo nuevo? Que es una sociedad que prácticamente decide todo lo que hace. Todo lo que los zapatistas hacen, emprenden, todo es por acuerdo mutuo de toda la sociedad. Todo lo que gastan como gobiernos, pequeños gobiernos que son, es con la anuencia de la sociedad, etcétera. ¿Cómo hacen eso? Están haciendo realidad los sueños de muchas personas ahí. A ver, pues vamos a estudiarlo. No tenemos recetas, pero tenemos la historia de lo que compañeros que se han tomado en serio el problema han hecho. Hay que ver cómo lo hicieron, hay que estudiarlo y ver. Yo creo que hay cosas bien valiosas, por ejemplo, la idea del partido, comunión de clase, que la propuso Marx y que luego la desarrolla Lenin y muchos otros. Se me hace que yo pienso, pero no sé, pero yo pienso que esa es una idea valiosa. Y el hecho de que la burguesía reprima tanto a los partidos de obreros, se me hace que es buen indicio de que sí valen la pena los partidos obreros. Entonces, no sabemos, pero tenemos estos indicios de por dónde, y sobre todo tantos errores que se cometieron, ¿no? Muchos errores que se cometieron en la Unión Soviética relacionados con
el poder despótico, con la burocratización, etcétera, muchas organizaciones que hoy no reconocen que se cometieron estos errores, lo siguen cometiendo al interior de sus organizaciones. Y eso también lo tenemos que ver, o sea, es que no hay nada más marxista, diría Marx, que la autocrítica. Y siempre que estemos dispuestos a ver que la estamos cajeteando, vamos a tener esperanza. La esperanza política yo creo se acaba cuando alguien tiene la razón absoluta y ya no se le puede criticar, que es lo que tú decías, la centralización del poder en pocas manos, que genera estamentos, que genera clases dirigentes, etcétera. Nada más antisocialista que eso. Pues eso es la esencia del capitalismo, ¿no? Que unos poquitos gobiernan por medio del poder económico. Es más, Entonces, eso es no sabemos, pero corporativismo. hay. ¿No? Sí. Lenin mismo, despuesito de la Revolución de Octubre, en su texto, el de El Estado y la Revolución, hace unos planteamientos bien cañones de cómo tronar el Estado burgués y construir el Estado proletario. Dice, aquí los funcionarios ya no van a cobrar más que un obrero. Aquí las decisiones van a ser colectivas. Los soviets van a ser los órganos centrales de dirección. Todos nos vamos a someter a lo que digan las mayorías. Vamos a poner las industrias en las manos de los obreros para que ellos decidan, porque ¿quién va a saber mejor que los propios obreros cómo hacer la producción? Nada más que el Estado va a hacer los análisis de qué se necesita producir para no estar produciendo chingaderas que nadie necesita, que nada más dañan el sistema económico, etcétera. Pero ya cuando llegan al poder y ve que necesitan del apoyo de estados capitalistas extranjeros y dicen, pues esos no nos van a ayudar si llegamos con un programa tan radical. Entonces, pues ni modo, meten la lamentada NEP, ¿no? Que es, no, pues sí, vamos a permitir que entren empresas, vamos a concesionar algunas cosas, sí le vamos a pagar más a los dirigentes y a los jefes de las industrias, porque si no se van a ir a los países capitalistas, y empiezan a hacer ciertas reformas que eran momentáneas, que eran temporales, pero en la lucha feroz que el imperialismo norteamericano les opone, tienen que seguir explotando a su pueblo y tienen que seguir pujando en la lucha contra los otros países capitalistas. O sea, Lenin mismo aceptó en esa etapa, antes de morir, dijo, no, pues lo que tenemos aquí no es un socialismo todavía, es un capitalismo de Estado, porque ahora el Estado decide en los aspectos de la producción y administra, pero sigue siendo en un esquema capitalista. Vamos a desarrollar el país con este esquema capitalista, y cuando ya lo hayamos desarrollado, ahora sí, el paso siguiente va a ser poner las manos en manos de los obreros, la industria, pero nunca se llegó porque siempre fue la competencia, luego vino la guerra, luego se necesitó un líder fuerte que con mano de hierro gobernara para hacer frente a la amenaza nazi, pues que fue Stalin, y pues ya saben todo el resto de la historia, ¿no? Salió mal, pero nuestro deber es ver por qué salió mal, no descartarlo. O sea, a ver, más despacio, cerebrito. O sea, a ver si entendí. Tú me estás diciendo que la concentración de poder que hubo en la URSS se dio, o sea, la concentración de poder y que no quisieron soltar esas riendas y hacer un socialismo de a de veras fue culpa de los gringos. O sea, es culpa del enemigo que tú no en gran medida, sí. Claro. Pero, ok. A lo que voy es, pero ese no es el pretexto perfecto para no dejar el poder. O sea, porque, pues ese es el pretexto de ¿cómo se llama este güey, el de Venezuela? Chávez. Chávez. Pero hay buenos puntos en la argumentación de Chávez al respecto, No es el pretexto perfecto la amenaza de los enemigos, de los Castro en Cuba, el imperialismo yanqui. O sea, siempre tienes a la figura del enemigo. Porque siempre ha estado. Para justificar que tú no estés haciendo
lo que debes de hacer. O sea, cuál es la estrategia de AMLO en este momento? O sea, siempre es culpa de los neoliberales, del cochinero que nos dejaron. Siempre tiene que haber una figura de enemigo a quien echarle la culpa para que la gente no deje de apoyarte, porque en el momento en que deja de haber enemigo, todos te voltean a ver a ti. Entonces, siempre tiene que haber un enemigo. ¿Por qué Putin también siempre se está peleando con todos? ¿Por qué China está queriéndose pelear con todos? Siempre necesita una figura autoritaria, siempre necesita un enemigo, porque sin un enemigo tú dejas de ser el macho alfa que defiende a todos y dejan de apoyarte. Claro. No, A ver, es que tienes razón en eso. sí, mira, pero ahí te va, ahí te va. Ay, cabrón. Todo esto se reduce a tal cual la lucha de clases. Quién defiende los intereses de un lado y quién defiende los intereses de otro. Y a final de cuentas, bueno, creo que la frase esta es de Warren Buffett, un pinche inversionista pasado de lanza y bla, bla. Y dice, claro que hay lucha de clases. Dice, lo chido es que pues va ganando mi clase, la burguesía. O sea, Y la vamos ganando, dijo el claro, cabrón. así, güey. O sea, negar que hay esa lucha de clases o negar que hay ese imperialismo, güey. Creo que, híjole. Es que mira, ese argumento es de George Orwell, si no me equivoco. No estoy diciendo que el argumento sea falso o que sea solo un pretexto, sino estoy diciendo que es tu pretexto perfecto. O sea, es como... Es que no es un pretexto, es como el preguntarnos por qué los coches actuales son tan desechables. Todos de plástico y te recargas y ya se doblaron y se le botó la bolsa de aire. El concepto de pretexto tiene una connotación negativa, güey. El detalle es que es una realidad. Es la legitimidad exactamente. del argumento. O sea, los gringos usaron el mismo pretexto, ¿eh? Claro, toda la Guerra Fría claro. Usaron el mismo pretexto de la amenaza roja comunista. De manera ilegítima. ¿Y qué determina si es legítimo o no legítimo usar ese argumento? El hecho de que tu gobierno defienda tus intereses o los de otras personas. Y era claro que el gobierno norteamericano defendía los intereses de los inversionistas, de los empresarios. Y del otro es más o menos discutible, ¿verdad? O sea, creo que tienes un buen punto ahí. Porque sí ha pasado y sí sigue pasando. Y sí se le ataca, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Por poner un caso que está vivo y que mencionaste y que usa ese pretexto. Pues vamos a decir que es un pretexto. Ese tipo de argumentos descartan todo un proceso merced a una argumentación tramposa. A ver, estos están falsamente arguyendo que hay un enemigo exterior y por eso mantienen su poder. Ya no le queda nada al gobierno venezolano, ¿no? Y yo creo que una postura de clase que deberíamos asumir nosotros es, a ver, uno, los gringos son enemigos de todos los trabajadores organizados en el mundo. Vamos a ver por qué los venezolanos son enemigos de los gringos. Si les escarbas en la historia, te vas a dar cuenta que es porque recuperaron una gran parte de la industria que empresas gringas tenían y porque reivindican un gobierno socialista, etcétera. Que cometen errores, que sí han cometido errores. Yo creo que, no sé aquí el camarada, pero no es tanto de devoción Maduro, ¿no? Por su forma de expresar muchas cosas. Pero lo que el imperialismo quiere es que nosotros desechemos toda la experiencia venezolana, la desechemos de facto. Ah, no, estos son puros pretextos, cámara. Ah, no, estos son unos dictadores, ya, cámara, no sirve para nada. Cuando hay un proceso del pueblo venezolano de muchas décadas ahí que han luchado por quitarle a los yanquis el uso de sus recursos y que nos han dado un ejemplo grandísimo, por ejemplo, a los mexicanos que permitimos tantos años el saqueo de nuestro petróleo y de nuestros recursos naturales y que dieron una lucha memorable y legendaria por defender sus cosas, pues, sus patrimonios. Hicieron eso. Nuestra misión es ver cómo lograron hacer eso, cómo se organizaron, cómo juntaron los tanates que se necesitan para parársele enfrente a los gabachos y decirles, aquí ya no saqueas,
Eso es lo que nosotros deberíamos estudiar y ver de qué nos sirve y de qué no, porque lo otro es desechar un proceso que ha costado muchas vidas de mucha gente bien valiosa, nada más porque nos lo pintan, y también eso, cómo nos lo pintan los medios norteamericanos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que sí tienes razón, pero lo que quiero decir es cómo nosotros deberíamos tomar todos esos argumentos y todos esos procesos, ir un poco más allá y no quedarnos con la descalificación a secas y ya, sino ver un poquito más, que no vamos a lograr ver mucho tampoco, porque también nosotros estamos dominados por mucha información, etcétera, pero hacer el esfuerzo y tener mucha solidaridad con los que se enfrentan al imperio, darles el lujo de la duda. Cuando los gringos hablen mal de un gobierno, uno lo primero que tiene que hacer es darle el lujo de tratarlos con caridad, o sea, decir, a ver, ¿por qué hablan mal de ti los gringos? Algo bien has de estar haciendo. Y ver por qué, ver qué está pasando, ¿no? Porque para los gringos es bien fácil aventar toda su maquinaria propagandística contra un país o contra una persona, contra ellos quieran, hacerlo tal mediáticamente y ya estuvo, no es nada, no lo volteen a ver a ese. Y o sea, eso decía Manuel, es una postura de clase. A nuestra clase le sirven cosas que pasaron en Venezuela, hay que ver cuáles y no simplemente descartarlos. Bueno, compas, pues se me hace que ya nos dimos un poquillo en el tiempo, se puso muy buena la plática. No sé si alguien quiera, pues se trataron muchos temas, pero si alguien quiere, se guardó algo en su corazoncito y lo quiere expresar, este es el momento, así en un minutito. Menos de un minuto, piensen bien Dale. lo que van a hacer, cuestionen todo lo que vaya a llegar a ustedes y háganla de pedo, así, ya. ¡Sas! Yo les diría que una reflexión que me gustaría compartirles es, yo trabajando para el sector automotriz me di cuenta de que no valgo madre. En el aspecto en el de que yo los invito a que se cuestionen a que el trabajo no es solamente ganarse un sueldo con el cual vives. El trabajo es gratificante moralmente. Bueno, desde mi perspectiva, el simple hecho del trabajo es algo que gratifica. Entonces, hay que poner atención nuestro trabajo para qué está sirviendo, para qué intereses está trabajando en realidad. Yo me hice esa cuestión porque, como les decía, yo indirectamente trabajo para la industria automotriz, que es algo con lo que no estoy completamente de acuerdo, porque creo que ya no necesitamos más coches y sabemos que hay métodos de transporte más eficientes, más ecológicos, más amigables, menos invasivos en una ciudad para no construir tantas calles. Entonces, me hizo darme cuenta de que mi trabajo está apoyando a un ideal con el cual no estoy de acuerdo. Entonces, los invitaría a que se hagan esa reflexión de su trabajo en realidad, qué está generando, qué está produciendo y a quién le está beneficiando. Chingona reflexión, la neta. Me quedo con eso yo, fíjate. Ese es un ideal socialista también, que tu trabajo sea útil socialmente y que sea enriquecedor para ti mismo a toda madre. Tlaloc. No tengo nada que agregar. No, pues yo creo que eso que dijo aquí el compa está chingón para cerrar. Vámonos Sí. Pues, raza. Muchas gracias por escucharnos y coméntenos ahí abajo del video las ideas que les traiga. Muchas gracias y hasta la próxima. Vámonos. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, ¿quién no tiene nada? Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a